En México, el INEGI es el que se encarga de calcular estos índices nacionales de precios. Bueno, aquí en México en particular se conoce como Índice Nacional de Precios al Consumidor. El INEGI es el que se encarga de calcularlo. Entonces, lo que hace el INEGI es, digamos, escoge este, algunos productos representativos básicamente es la canasta básica y otros, ¿no? Entonces, el INEGI tiene una lista digamos, de posibles gastos que puede tener la gente, como puede ser, por ejemplo, en transporte, en alimentación, en vivienda, en, en salud, ¿sí? O sea, son digamos, lo que la persona va gastando día con día, pero digamos, las partes más importantes, ¿no? Y bueno, lo que hace el INEGI, pues es recaba los precios, ¿no? Por ejemplo, de alimentación, ¿no? De algún rubro de alimentación en un periodo, ¿no? Por ejemplo, recaba la información de un mes al otro mes, ¿no? De todo durante un mes, ¿no? Por ejemplo, hoy, al inicio de febrero, pues recaba la información de cuánto cuestan ciertos productos de alimentos y eso lo recaba hoy y dentro de un mes, pues también recaba esa misma información, esos mismos precios, ¿no? Y así, ¿no? Va con distintas categorías, ¿no? En salud, pues también, ¿no? ¿Cuánto destina la gente en salud? Recaba lo que gasta o lo que necesita hoy y después recaba los precios al mes siguiente. Y en transporte también, ¿no? Este, recaba toda la información de transporte hoy y al mes siguiente. Y de ahí, pues, digamos, lo que hace con esos precios, pues, es calcular el porcentaje de incremento o de decremento. Es decir, en general los precios van cambiando, pues lo que calcula es cuál es el cambio en porcentaje de esos precios, ¿no? De un mes al otro, por ejemplo. Entonces, ya que tiene eso, pues eh, calcula el índice nacional de precios al consumidor. Realmente el índice nacional de precios al consumidor, pues es básicamente un promedio del cambio de esos precios. Entonces ahí tiene que tomar en cuenta el cambio en precios de todos los rubros, ¿no? Es decir, cuánto cambió en alimentación, en transporte, en salud, en vivienda, y hace un promedio de todos esos cambios de precios, ¿sí? Mediante esta media ponderada. Y eso se conoce como índice nacional de precios al consumidor. Entonces, eso se calcula así, no es más que el producto del cambio en precio por los precios en pesos. ¿Sí? Nada más es el cambio en precio por el precio, más el siguiente cambio en precio por el precio, y así sucesivamente, y todo eso se suma, y ese es el índice nacional de precios del consumidor. Ahora, también es importante aclarar que para calcular los precios, o para más bien ver cuáles son los precios, pues como esto, índice nacional de precios al consumidor, tiene que ser representativo del país, o sea, de todo México, pues la información, pues también tiene sus características, ¿no? O sea, recaba los precios en todos los estados, ¿sí? O sea, no, para que sea representativo de todo el país. Realmente ellos también tienen su lista de en cada estado en qué municipios va a recabar la información de los precios, y pues lo recaba en esos, o sea, hace sus como que censos, ¿no? De precios. En realidad eso lo van haciendo mes con mes, y con eso calcula el índice nacional de precios al consumidor. Ahora, este índice nacional de precios al consumidor, pues uno los puede encontrar ahí en el INEGI, están tabulados. Y en realidad, pues esos índices nacionales de precios al consumidor, pues van a permitir calcular la inflación. Un poco más adelante vamos a ver cómo calculamos la inflación mediante estos índices. Entonces, bueno, copien esa fórmula y ahorita seguimos.
Ya terminaron de copiar. Les hablo. Ya, Imagino que ya no. profe. ¿Perdón? Ya. Bueno, ahora, entonces, este índice nacional de precios al consumidor, pues, digamos, aquí está, bueno, está suponiendo que uno ya tiene el cambio en precios. Ah, perdón, esos son los pesos. No, no son los precios, sino pesos. Y los pesos. Los pesos significa, pues, cuál es la importancia relativa de cada, bueno, de cada categoría, ¿no? ¿Eso a qué se refiere? Bueno, ustedes piensen en una familia, bueno, digamos en una familia, ¿no? Pues como ya he comentado, ¿no? Una familia pues tienes, ¿no? O bueno, ahí de su sueldo pues tiene, asigna para distintas cosas, ¿no? Para vivienda, si es que paga renta, para transporte, para alimentación, etcétera. Ahora, del total, pues, del total de su sueldo, pues no todo lo va a asignar, bueno, más bien no todos los bueno, el porcentaje que asigna a cada rubro, pues no es el mismo, ¿sí? Pues posiblemente sea la mayor cantidad de vivienda, ¿no? Depende, ¿no? A lo mejor la vivienda asigna el 20% de su sueldo, a lo mejor en transporte un 5%, en alimentación un 10%, etcétera. A eso se refiere con los pesos, ¿no? Es decir, cuánto va asignando a cada rubro, ¿sí? A eso se refiere con los pesos. Y bueno, ya los cambios en precios, bueno, eso ya, como ya he comentado, pues eso más bien depende de cómo se bajan o suben los precios, ¿no? O sea, por ejemplo, el gas hoy está a un precio y durante un mes, pues va a estar en otro precio, ¿no? Entonces, el cambio en precios es, pues, en qué porcentaje aumentó el precio de un mes a otro, por ejemplo, ¿no? Esos serían los cambios en precios, el X1, X2, etcétera. ¿Sí? O si subió la comida, ¿no? Bueno, el limón, ¿no? Ahorita hace varios meses pues, estaba más o menos barato, ahora ya está bien caro. Entonces ahí el cambio en precio pues sería el qué porcentaje subió digamos, de un periodo a otro, ¿no? Por ejemplo, de un mes a otro, ¿no? Ahora, bueno, entonces como ya he comentado, aquí ya estamos suponiendo que ya tenemos los cambios en precios. O sea, aumentó en alimentación, pues tuve que aumentó en un 5%, disminuyó en un 2%, etcétera. Ahora, pero va a haber ocasiones en que lo único que yo tengo como información, pues son los precios de un periodo a otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo el precio de vivienda, ¿no? A lo mejor estoy en un mes hoy y el mes siguiente ya me subieron la renta, ¿no? Entonces, lo que sí puedo tener, por ejemplo, ahí yo lo que uno puede tener, pues es el precio de un mes y el precio del mes siguiente. Es decir, son dos precios los que tengo como información. Entonces, si yo tengo dos precios, pues yo puedo calcular el cambio en precios mediante esta fórmula. Es el precio del periodo menos el precio del periodo anterior entre el precio del periodo anterior y todo eso por 100. Esa es la forma de calcular el cambio en precios, ¿no? Entonces ahí con eso yo puedo calcular el cambio en precios y ya después si quiero calcular el índice nacional de precios al consumidor, pues ya sería tener que calcular para cada uno de estos términos. Incluso ustedes lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen ahí cuánto cuesta el gas hoy y cuánto estaba del mes pasado, pues uno puede calcular cuánto aumentó o cuánto disminuyó el precio con esta misma fórmula. ¿Sí?
digamos, el precio de hoy menos el precio del mes pasado, entre el precio del mes pasado, y eso por 100, y ese es el porcentaje en que aumentó el precio del gas, por ejemplo. Bueno, ese es en el caso de que tuvieran los precios. Bueno, copien ese y ahorita vemos unos ejercicios. Profe, ¿puede regresar a la anterior diapositiva? Sí, nada más me avisas cuando ya termines. Ya me imagino que ya, ¿no? ¿O todavía lo estás copiando? ¿Puede pasar en la siguiente? Sí, ya Sí. si quiere ya pase, profe. Pasó, ya, ¿no? Supongo. Ah, gracias. Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio más o menos sencillo. Dice, calcula el índice nacional de precios al consumidor si se tiene la siguiente información. Entonces ahí me dan me dan una tabla de índices, digo, de precios y cambios en precios, de importancias relativas y de cambios porcentuales. Bueno, por ejemplo, pues ahí se manejan distintas categorías. Por ejemplo, aquí, bueno, ¿qué significa esta tabla, no? Por ejemplo, dice alimentos y bebidas. Bueno, en este rubro, pues la importancia relativa es del 15.8%. A eso se refiere a que, digamos, vamos a poner que fuera ¿cómo se llama? Del sueldo de la persona, ¿no? Pues está asignando el 15.8%, ¿no? Ahora, el cambio porcentual en precios, claro, también aquí es un cambio global, ¿no? Aquí lo único que está diciendo es que, por ejemplo, de un periodo a otro, vamos a poner que fuera mensual, ¿no? Pues de un mes al siguiente, pues subieron un 2% los alimentos y bebidas, ¿no? Ya y así, ¿no? En vivienda, pues me dice que está asignando el 25% de su sueldo. Y bueno, ahí aumentó de un mes a otro, de un periodo al siguiente un 5.6%. En medicina, que está asignando un 7.8% de lo que gana y en ese caso disminuyó. En transporte, asigna un 20.5% de lo que gana y en este caso aumentó el transporte en un 3.2%. En otros, pues digamos aquí
el resto, pues que es del 30.9%, lo asignó a otros, ¿no? Y el cambio porcentual, pues es del 1.5%, es decir, aumentó en este porcentaje. Entonces, el índice nacional de precios al consumidor, pues no es más que la multiplicación de cada peso por su respectivo cambio porcentual. Ahora, en ese caso, digamos, los cambios porcentuales y también la importancia relativa son porcentajes. Entonces, a la hora de calcular el índice nacional de precios al consumidor, a uno de los dos lo debo de convertir a decimal. Como son ambos son porcentajes, solamente a uno lo convierto a decimal. Acuérdense que para convertir a decimal, pues uno lo divide entre 100. Ahí es el que ustedes gusten, pero solamente a uno, al que le cambio, que se convierte a decimal. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera la importancia relativa a la que convertimos a decimal. Entonces ya convertido a decimal sería 0.158. ¿Sí? Después nada más hay que dividirlo entre 100. Entonces aquí el 25% en decimal 0.25. El 7.8 en decimal es 0.078. El 20.5 sería 0.205. El 30.9 pues es 0.309. Y pues el índice nacional de precios del consumidor, pues nada más hay que multiplicar la importancia relativa por el cambio porcentual en precios. Es decir, es 0.158 por 2 más que 0.25 por 5.6 más 0.078 por menos 1 más 0.205 por 3.2 más 0.309 por 1.5. Nada más multiplico la importancia por el cambio porcentual, importancia por el cambio porcentual y así con todos. Y ya de ahí pues hay que ir haciendo las multiplicaciones. En realidad pues esto se conoce como una media ponderada. Ah, no, olvídenlo, es que pensé que ya habían llevado estadística, pero creo que todavía no. Se conoce como una media ponderada. 0.358 por 2, 0.316 más 0.25 por 5.6, 1.4, 0.78 por... bueno, por menos 1, pues nada más queda menos 0.78 más 0.205 por 3.2, 0.656 más 0.309 por 1.5, 0.46, 35. Finalmente, el índice nacional de precios del consumidor, bueno, así se llama en México aquí. El nombre genérico nada más es índice nacional, pero aquí en México se conoce así. El INPC. 0.316 más 1.4 menos 0.078 más 0.656 más 0.4635. 2.7575. Ese es el índice nacional de precios al consumidor.